Este video está patrocinado por el juego en línea militar, War Thunder. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro examen del presidente Franklin Delano Roosevelt, donde continuamos su historia mientras el mundo entraba en la Segunda Guerra Mundial y cómo Franklin Delano Roosevelt violó varias leyes para asegurar que los Estados Unidos se involucraran. Hola, soy Colin Heaton, veterano del Ejército y Cuerpo de Marines de Estados Unidos, ex profesor de Historia y autor. Bienvenidos a este episodio de Historia Olvidada. Franklin Roosevelt sabía que los Estados Unidos necesitaban entrar en la Segunda Guerra Mundial para sacar completamente al país de la Gran Depresión. En abril de 1933, firmó la Orden Ejecutiva 6102, confiscando todas las monedas de oro, lingotes y certificados de oro de concentraciones privadas en manos americanas. Básicamente robó oro y dio valores de dólar de línea de fondo a ese dinero. Ninguno de sus grandes planes había realmente mejorado la calidad de vida de los ciudadanos estadounidenses. El desempleo era alto y la economía estaba en soporte vital. Otra gran mancha en su presidencia fue el hecho de que era un firme defensor de la segregación racial en el ejército. No tomó medidas respecto a las leyes de Jim Crow usadas por varios estados, a menudo en contra de la ley federal, especialmente en temas de derechos de voto. Solo fue por insistencia de la primera dama, Eleanor Roosevelt, una persona aparentemente mucho más ilustrada que el Departamento del Ejército, quien permitió la formación de pilotos negros en Tuskegee, Alabama. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, provocando que Gran Bretaña y Francia declararan guerra a Alemania. Roosevelt y Churchill planearon que los Estados Unidos entraran en la guerra lo antes posible, como se indica claramente en el telegrama que Churchill envió a Franklin Delano Roosevelt el 5 de octubre de 1939 respecto a que la Marina estadounidense extendiera sus zonas de patrulla 482.8 kilómetros en el Atlántico, violando la ley marítima e internacional. Churchill esperaba que los barcos navales estadounidenses patrullaran todo el Atlántico Occidental como escoltas para los transportes de combustible y municiones dirigidos a Gran Bretaña e informaran sobre cualquier actividad de barcos de superficie alemanes o actividad de submarinos, que era lo que Franklin Delano Roosevelt planeaba hacer. Las cartas de Churchill llegaron al embajador de Estados Unidos, Joseph Kennedy Sr., a través de la Embajada de Estados Unidos, sin pasar por la Oficina de Asuntos Exteriores británica primero, violando el protocolo. Además, Franklin Delano Roosevelt acordó prestar a los británicos 50 destructores de la era de la Primera Guerra Mundial para ayudar con sus esfuerzos antisubmarinos, con un acuerdo para tener activos navales de los Estados Unidos, ubicados en posesiones británicas en el Caribe y África Occidental. Además, los Estados Unidos estaban produciendo una cantidad moderada de material de guerra, como tanques, aviones, armas y municiones, que se estaban enviando al Reino Unido en violación de las leyes de neutralidad, y los alemanes lo sabían. La propuesta de préstamo y arriendo fue aprobada en el Congreso, pero con la advertencia de que los Estados Unidos no podrían mostrar ningún apoyo abierto a los británicos en caso de que Japón atacara sus intereses en Asia. El Senado aprobó el 8 de marzo de 1940. La ley permitía a Franklin Roosevelt vender, prestar o arrendar municiones, aviones, armas y suministros militares a, cito, el gobierno de cualquier país cuya defensa el presidente considere vital para la defensa de los Estados Unidos. Gran Bretaña fue uno de ellos. Permitió la formación de los escuadrones Águila, con pilotos estadounidenses alistándose en la Real Fuerza Aérea tras entrenarse en Canadá o Estados Unidos, para asistir a Gran Bretaña, participando en la Batalla de Gran Bretaña. El 19 de marzo, Franklin Delano Roosevelt recibió una solicitud de Churchill para que los barcos y aviones de los Estados Unidos ayudaran a localizar los cruceros alemanes Scharnhorst y Gneisenau. El anuncio de Franklin Delano Roosevelt del 2 de abril fue el aumento en el programa de construcción de barcos estadounidenses y la ubicación de estadounidenses en Islandia y Senegal, África Occidental. En este momento, aceleró la construcción de petroleros y mercantes en ayuda a Gran Bretaña, que más tarde apoyarían a Stalin enviando barcos en convoyes a Arcángel y Romance
así como suministros como petróleo y gasolina, armas y material, a través de Persia para la campaña de Medio Oriente. Para hacer esto, Franklin Delano Roosevelt aprobó escoltas de destructores estadounidenses para proporcionar seguridad a los convoyes que se dirigían a Europa. Esto fue, de hecho, más allá del alcance de su autoridad legal sin notificar al Congreso, no solo en el hecho de que estaba violando las leyes de neutralidad, sino que estaba involucrando activamente a las fuerzas estadounidenses en combate directo. En abril, Franklin Delano Roosevelt había enviado tropas estadounidenses a Groenlandia con el permiso del gobierno danés, que controlaba la isla para mantenerla fuera de las manos alemanas y para proporcionar protección a los convoyes que transportaban material a Gran Bretaña. Franklin Delano Roosevelt también extendió ilegalmente las aguas territoriales de los Estados Unidos, hasta Islandia para ayudar a los británicos, en total violación de las leyes internacionales. Quería entrar en la guerra contra Alemania a toda costa, pero debido al fuerte movimiento aislacionista liderado por el héroe aéreo transatlántico Charles Lindbergh, necesitaba una razón legítima para pedirle al Congreso una declaración de guerra. Por ende, puso en riesgo a los estadounidenses de manera consciente. Y como resultado, el 4 de septiembre de 1941, el U-652, comandado por Georg Werner Franz, supuestamente atacó al destructor United States Ship Greer, cita, sin provocación. Mientras navegaba sola hacia Islandia, la historia oficial era que Greer esquivó 2 torpedos y contraatacó con cargas de profundidad. Como Roosevelt le dijo al país, cita, el submarino alemán disparó primero a este destructor americano sin advertencia y con el diseño deliberado de hundirlo. Lo que Franklin Delano Roosevelt mintió al público fue el hecho de que Greer fue dirigido al submarino por aviones de patrulla británicos, y Greer atacó primero al submarino cuando lanzó cargas de profundidad en conjunto con el bombardeo del avión, y ambos fueron igualmente ineficaces. Pero el ataque lo convirtió en el primer barco americano en disparar a un buque alemán. En respuesta, Roosevelt ordenó a la Marina disparar en el lugar a cualquier buque de guerra del eje encontrado en aguas, cita, cuya protección es necesaria para la defensa americana. Franklin Delano Roosevelt ansiaba desesperadamente la guerra. Un análisis comparativo cubre otro enfrentamiento naval, un cuarto de siglo después, que de manera similar ayudaría a mover a los Estados Unidos hacia una nueva guerra, ya que los hechos del incidente del Golfo de Tonkin también resultaron ser diferentes a lo que el presidente, Lyndon B. El senador J. fue citado por Johnson. William Fulbright comentaría: la astucia de Roosevelt en una buena causa hizo que fuera más fácil para Lyndon Johnson practicar el mismo tipo de astucia en una mala causa. El Atlántico Norte quedó dentro de esta orden. La lógica de Roosevelt era simple. Si ves a una serpiente de cascabel lista para atacar, no esperas hasta que haya atacado antes de aplastarla. De nuevo, el 17 de octubre de 1941, el United States Ship Kearney fue torpedeado por un U-568 comandado por Joachim Preuss cerca de la costa de Islandia, mientras acudía al rescate de un convoy de 50 barcos en aguas internacionales. Los submarinos ya habían torpedeado varios barcos mercantes. El Kearney comenzó a lanzar cargas de profundidad, una clara violación de la neutralidad, pero sobrevivió al ataque y llegó al puerto. Más tarde fue reparado y volvió al servicio, pero murieron 11 marineros y 22 más resultaron heridos. Roosevelt dijo que el torpedo de Hitler estaba dirigido a todos los estadounidenses. Pero los estadounidenses no entraron en guerra por este acto de guerra. Roosevelt estaba consciente de que el ataque de los Kearneys a los submarinos alemanes pudo haber amenazado su presidencia. Sin embargo, Franklin Delano Roosevelt esperaba que Alemania declarara la guerra como resultado. En su correspondencia del 10 al 16 de noviembre, Winston Churchill también quería que Franklin Delano Roosevelt usara su influencia para convencer al gobierno francés de Vichy de no entregar sus barcos a los alemanes. Y Franklin Delano Roosevelt ofreció comprar 2 nuevos acorazados franceses en construcción para que no cayeran en manos alemanas. Esa eventualidad resultó en el hundimiento del destructor United States Ship Reuben James, mientras escoltaba al convoy británico HX-156 con todos los barcos volando la Union Jack y eran en efecto objetivos legítimos. El U-552 de Eric Topp era parte de la manada de lobos tras el convoy. Sus órdenes eran claras: hundir todo el transporte británico donde quiera que esté.
Tubbs declaró esto en sus propias palabras durante mi entrevista personal con él. Tubbs dijo: "Teníamos órdenes de evitar que los suministros americanos llegaran a Inglaterra. Hundíamos muchos barcos. A esto le llamábamos el tiempo feliz. También sabíamos que los estadounidenses habían dado a los británicos 50 destructores antiguos. Era obvio que si los destructores escoltaban un convoy británico, también eran objetivos legítimos". El 31 de octubre, 1941 al amanecer, Reuben James estaba a unas 966 kilómetros al oeste de Irlanda y se oscureció para evitar reflejos en los monoculares inquisitivos de un periscopio de submarino, como lo describió Newsweek. Un torpedo de luz 552 impactó su lado de babor, encendiendo su revista delantera y partiendo la nave a la mitad. De la tripulación del barco, solo 45 fueron salvados. Murieron 99 marineros, incluyendo a los 7 oficiales del barco. Las repercusiones internacionales fueron casi inmediatas. Un editorial del New York Times dijo que el hundimiento elimina la última duda posible de que Estados Unidos y Alemania están ahora en guerra abierta en el Atlántico. The New York Times también imprimió: "El pueblo, sus representantes en el Congreso e incluso altos funcionarios del gobierno están profundamente divididos sobre el tema". Franklin Delano Roosevelt sabía que estaba caminando sobre una línea fina y de hecho puede que estuviera preocupado por el inicio de un proceso de destitución como resultado de los republicanos en el Congreso. Pero Franklin Delano Roosevelt tenía sus partidarios, como el secretario de la Marina Frank Knox, quien afirmó que el ataque era peor que la piratería, y el senador Alvin Barkley de Kentucky, quien acusó a los alemanes de intentar expulsarnos de los mares, y no creo que el pueblo americano esté listo para ser expulsado. Sin embargo, el senador George Aiken de Vermont dijo que Roosevelt era personalmente responsable de cualquier vida que se haya perdido porque él había ordenado la escolta de convoyes. El periódico ruso Pravda elogió a los Estados Unidos por haber tomado su puesto de combate, y el London Daily Mail predijo que los Estados Unidos estaban recorriendo la última milla hacia una declaración de guerra. La respuesta alemana fue inmediata. Cita: "Cualquiera que camine por las vías del tren por la noche no debería sorprenderse si es atropellado por un tren expreso". Senador estadounidense Gerald P. Nye de Dakota del Norte parecía estar de acuerdo. Dijo: "No puedes esperar entrar a una pelea de bar y esperar mantenerte fuera de la pelea". Los funcionarios japoneses estaban sorprendentemente callados. Sin embargo, en privado, Adolf Hitler estaba menos que complacido con el incidente, que fue el tercer barco estadounidense atacado por sus submarinos. Aunque ninguno de estos ataques era ilegal bajo la ley marítima o la Convención de Ginebra de 1929, Hitler no quería que los Estados Unidos se involucraran en la guerra en Europa. Según el teniente general de las SS, Karl Wolff, cita: "Hitler estaba bastante molesto por el hundimiento del Reuben James. Los otros ataques también lo habían perturbado, pero entendía a lo que se enfrentaban sus comandantes de submarinos, como sobrevivir a los ataques e identificar correctamente los buques de guerra. Sí emitió la orden a través de Dönitz de que todos los comandantes deben asegurarse de su identificación para no involucrar a América en la guerra. En eso fue muy sincero y decidido". Lo que es de gran interés es el hecho de que Reuben James no estaba volando la enseña americana, según Eric Topp, quien dijo: "Siempre que veía un barco, lo comparábamos con el registro internacional, un libro de siluetas y detalles de cada barco conocido que estuviera a flote". Los estadounidenses, dando los destructores británicos, solo aumentaron la atención al detalle, y cuando vi el Reuben James, era un destructor de la clase Clemson, más viejo, y no estaba volando la bandera estadounidense. Además, estaba protegiendo el convoy británico, y tomó medidas agresivas contra nosotros. Disparé mis torpedos para proteger mi barco y permitirnos continuar con nuestra patrulla. Franklin Delano Roosevelt tendría que esperar un evento más tangible para obtener la guerra que quería. Sin embargo, los intereses de Roosevelt no se limitaban solo a Alemania y la guerra europea. Churchill tenía grandes preocupaciones acerca de Japón, que había invadido China años antes y estaba en la Indochina francesa y amenazaba las colonias británicas y holandesas en Asia. Churchill quería el mismo apoyo estadounidense en el Océano Índico que en el Atlántico, donde la amenaza japonesa estaba creciendo. Franklin Delano Roosevelt ya había estado suministrando a las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek en China mientras seguía a los japoneses en ese país, a menudo junto a Mao Zedong, quien lideraba las fuerzas comunistas, cuando no estaban luchando entre sí. El grupo de voluntarios americanos, mejor conocido como los Tigres Voladores,
Eran mercenarios voladores que habían estado apoyando a Chiang volando desde Rangún, Birmania y China, y estaban muy involucrados en la lucha contra los japoneses en el aire y en el suelo, pero estaban en la nómina del Kuomintang, no de los Estados Unidos, ya que cada piloto renunció a su comisión para volar por una nación extranjera. Pero el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 cambió todo a favor de Franklin Delano Roosevelt. La declaración de guerra contra Japón fue ratificada por ambas cámaras del Congreso, y Hitler estúpidamente declaró la guerra a los Estados Unidos el 11 de diciembre. Uno de los principales problemas que los historiadores tenían con Franklin Delano Roosevelt era su orden al general MacArthur de abandonar las Islas Filipinas mientras dejaba al general Jonathan M. Wainwright y su personal, junto con otros 19 generales estadounidenses y 4 generales filipinos con alrededor de 23,000 militares estadounidenses y 100,000 soldados filipinos, quienes serían asesinados o capturados. Franklin Delano Roosevelt permitió que los activos de la Marina de los Estados Unidos, incluyendo 27 submarinos, se trasladaran a Australia sin intentar intervenir. A medida que América entraba en la guerra, el desempleo era casi inexistente, ya que la industria de la guerra explotó y la conscripción militar, así como los millones de voluntarios, engrosaron las filas del ejército. Luchando ahora en el Pacífico y el Atlántico Norte, Franklin Delano Roosevelt hizo lo más inteligente que cualquier líder nacional podría hacer. Permitió que el liderazgo militar llevara a cabo la guerra mientras él manejaba la política exterior y la nueva alianza. A diferencia de Churchill, Hitler, Toyo, Mussolini y Stalin, Roosevelt tenía fe en su liderazgo militar. Al menos conocía sus propias limitaciones en ese aspecto y confiaba en sus generales y almirantes superiores para llevar a cabo la guerra sin su interferencia directa. Su dependencia de George C. Marshall como jefe de personal del ejército resultó muy acertada. Uno de los temas menos discutidos fue Franklin Delano Roosevelt autorizando el reclutamiento de la mafia italiana en el esfuerzo de guerra. Desde su nueva prisión, el jefe de la mafia Salvatore Luciano, mejor conocido como Lucky Luciano, aún dirigía a los estibadores. Sus esfuerzos evitaron el sabotaje por parte de los agentes del eje y sus hombres rastrearon e informaron sobre espías alemanes e italianos en todas las principales ciudades pobres del noreste de Estados Unidos. En abril de 1942, John L. Lewis, líder de los trabajadores de minas de carbón unidos, informó al presidente Roosevelt que los mineros irían a huelga debido a las condiciones laborales peligrosas, bajos sueldos y escasos beneficios. Las demandas del sindicato incluían un aumento del salario básico, una semana de trabajo garantizada, pago por tiempo de viaje subterráneo y doble pago por trabajo los domingos. Se llegó a un punto muerto en el proceso de negociación, y después de que los operadores rechazaron una propuesta de compromiso, la disputa fue remitida a la Junta Nacional de Trabajo de Guerra. Roosevelt ordenó al secretario del Interior Harold L. Ickes tomar y operar todas las minas bajo la autoridad federal, amenazando a los mineros con prisión y multas. Los mineros estaban poco impresionados. En respuesta, el 1 de mayo, 1943, el presidente Roosevelt emitió la Orden Ejecutiva 9340 que colocó las minas de carbón bajo el control del gobierno federal. Pero incluso con las minas ahora bajo la operación del gobierno, los mineros continuaron luchando. A instancias de Roosevelt, el Congreso aprobó una legislación el 6 de mayo, 1943, convirtiéndolo en un delito, instigar una huelga en plantas de guerra o minas que habían sido tomadas por el gobierno. Los que lo desafiaron fueron procesados al máximo por la ley. Roosevelt amenazó con llamar a las tropas a menos que los mineros volvieran a trabajar, pero los mineros simplemente lo ignoraron y proclamaron lo que se convertiría en su frase clásica: "No puedes excavar carbón con bayonetas". Las negociaciones prosiguieron. Los mineros retomaron labores bajo nuevas condiciones y en noviembre de 1943 lograron incrementos salariales y pago por desplazamiento desde la cabeza del eje al frente de carbón. Sin embargo, a pesar del hecho de que tomó algunas decisiones muy malas a medida que avanzaba la guerra, una de sus mejores decisiones fue trabajar con Churchill en la Directiva de Casablanca, nombrada así por la Conferencia de Casablanca, celebrada en Marruecos en enero de 1943. Esto fue revisado como la Directiva Punto en Blanco el 14 de junio, 1943, que priorizaba los objetivos a bombardear en Europa para impedir el potencial bélico del eje. Centrándose en factores críticos como las instalaciones de petróleo, las instalaciones de construcción de submarinos y barcos, la fabricación de aviones, los rodamientos de bolas, etc.,
El plan de bombardeo estratégico se estableció en conjunto con el Comando de Bombarderos de la Real Fuerza Aérea. También dio a los comandantes de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos la libertad para seleccionar sus objetivos en función de la viabilidad de la misión, el clima y la disponibilidad de aviones de escolta de combate, que en ese momento era mínima. La guerra en el mar recayó en el jefe de operaciones navales, el almirante Ernest J. King, con buenos líderes en el Pacífico como los almirantes Chester Nimitz, William Halsey, entre otros, trabajando con el contencioso y a menudo imperioso general del ejército Douglas MacArthur. Roosevelt y Churchill decidieron que Europa era el foco principal, por lo que la mayor parte de los recursos se desplegarían para luchar contra Hitler y Mussolini. Los teatros del Pacífico y Asia se tratarían a su debido tiempo y con un impulso hacia adelante más lento, siendo, como era una campaña de salto de islas, acercando a las fuerzas estadounidenses a poder bombardear Japón directamente. Algunas de las decisiones controvertidas que Franklin Delano Roosevelt aprobó han salido a la luz. Por ejemplo, la decisión del teniente general del ejército Mark Clark de tomar Roma al pasar por alto a las tropas alemanas fue en realidad un plan presentado por el mariscal de campo sudafricano Jan Christian Smuts. Churchill y Franklin Delano Roosevelt acordaron que la moral italiana, aunque muy baja, no era suficiente para esperar una rendición masiva de sus fuerzas a menos que perdieran su capital. En esta línea se consideró acertada la decisión de Clark, ya que el gobierno italiano de hecho se rindió el 8 de septiembre, 1943. Una de las mejores decisiones de la historia fue la facilitación de Franklin Delano Roosevelt al Proyecto Manhattan, el desarrollo secreto de las bombas atómicas bajo el Mayor General Leslie Groves y el reclutamiento de los físicos nucleares e ingenieros más brillantes del mundo. En otra muestra de toma de decisiones adecuada por parte de Franklin Delano Roosevelt, mantuvo sus manos fuera de la planificación para la invasión de Francia, permitiendo al comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Europa, el general Dwight D. Eisenhower planificó la invasión del día D con su Estado Mayor, acelerando el fin de la guerra. Era bien conocido en muchos círculos que Franklin Delano Roosevelt tenía un punto débil por Stalin y los comunistas. Incluso su VP Harry S. Truman no podía entender esta afectación. Lo mismo aplica para todos los altos comandantes militares. Como afirmó el general del ejército Matthew Ridgway, los sentimientos especiales que Roosevelt tenía por Stalin estaban más allá de mi comprensión, así como la de muchos otros. No creía en absoluto en las pruebas de que los rusos habían estado detrás de la masacre de Katyn y todavía culpaba a los alemanes por ello. Esto a pesar de las pruebas y los testimonios de los polacos que lograron escapar y llegar a Inglaterra. Franklin Delano Roosevelt también capituló ante Stalin en la Conferencia de Yalta en 1945, donde él y Churchill se unieron al dictador para discutir la condición de Europa después de la guerra. Stalin acordó celebrar elecciones libres y justas en Europa del Este. Por supuesto, Roosevelt creía en Stalin y le tomó la palabra, mientras que Churchill nunca le creyó ni un minuto. Pamela Churchill Harriman también tenía su propia perspectiva. Estando casada con el embajador de los Estados Unidos en la Unión Soviética, ella declaró: Avril estaba bastante asombrada de que Roosevelt no insistiera por escrito en que Stalin garantizara las elecciones libres después de la guerra. Pero luego, él dijo: Stalin no habría cumplido su palabra de todos modos y Winston lo sabía, al igual que yo. En esencia, Franklin Delano Roosevelt cedió ante casi todas las demandas que Stalin hizo, incluyendo la demanda de que todos los ciudadanos soviéticos, civiles o prisioneros de guerra en manos alemanas, le fueran entregados. Churchill entendía las implicaciones y se opuso, pero Franklin Delano Roosevelt tenía todas las cartas y los hilos del dinero. Aún había una guerra por ganar en Asia. El fracaso de Franklin Delano Roosevelt para enfrentarse a Stalin puede haber tenido menos que ver con su aceptación de los comunistas y más con su deterioro de salud y su disminución de agudeza mental. Independientemente de la razón, Franklin Delano Roosevelt fue, sin ayuda de nadie, el hombre por encima de todos los demás que ayudó a establecer la Guerra Fría, dependiendo de cuáles hipótesis creas. El cambio de Europa del Este de un dictador a otro que temía Churchill se puso en marcha. Roosevelt llevaba varios años con una salud claramente deteriorada. Un chequeo en marzo de 1944 mostró diversas enfermedades del corazón, hipertensión y bronquitis. Aquellos cercanos al presidente, incluso aquellos que lo vieron hablar en público, notaron su apariencia demacrada y débil, su energía menguante y sus crecientes lapsos de concentración y memoria.
Aunque había rumores sobre su salud, la mayoría del público estadounidense desconocía estas enfermedades. Franklin Delano Roosevelt dio discursos clave en 1944 que mitigaron muchas preocupaciones. Sin embargo, Roosevelt ganó las elecciones a Thomas E. Dewey en 1944, además de la guerra y la conferencia de Yalta, el siguiente febrero lo sometieron a una inmensa presión. En abril de 1945, Franklin Delano Roosevelt regresó a Warm Springs, Georgia, un destino que había servido desde la década de 1920 como su retiro favorito. El 12 de abril, mientras posaba para un retrato, se desplomó y murió por una hemorragia cerebral. El vicepresidente Harry Truman tomó juramento el mismo día. Quizás el legado internacional más duradero de Roosevelt, junto con la primera dama Eleanor y Winston Churchill, fue la creación de las Naciones Unidas, que tenía ambiciones ambiciosas y honorables. Sino una historia manchada de fracaso después de eso. Recuerda probar War Thunder ahora, gratis en la PC, PlayStation o Xbox, usando este enlace y obtén tu paquete de bonificación gratuito. Sin peros, sin tal vez. Nos vemos en el campo de batalla. Gracias por ver Historia Olvidada. Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte. Envíanos comentarios e ideas para el programa y te responderemos lo más pronto posible. Hasta la próxima vez.